En la fiesta, escuché a la amiga de mi esposa compartir algo impactante sobre su aventura con otro hombre, y cada palabra fue como una bofetada en medio de las sonrisas de todos. Esperé a que terminara la noche, miré a mi esposa y le dije, ahora entiendo todos los silencios. Al día siguiente, me fui de casa con dignidad y dolor. Ella intentó seguir con su amante, pero pronto descubrió que era solo su capricho, se quedó sola, lidiando con su propio vacío. Poco a poco, empecé de nuevo y encontré un nuevo amor que me miraba con sinceridad y me elegía cada día. Meses después, vino a mí arrepentida, pidiéndome perdón. Le ofrecí el mío, con respeto, pero le dejé claro que el pasado no se puede deshacer. Cada uno tomó su camino, y fue entonces cuando comprendió el peso de su decisión. Pero eso no fue todo. Nada de esto sucedió en línea recta, como alguien que corta una cuerda y ve cómo todo se derrumba al instante. El dolor no llega así. Llega en espasmos, en oleadas lentas, como un veneno que recorre lentamente el cuerpo mientras el rostro aún fuerza una sonrisa. Estaba en medio de una habitación llena de luces, amigos, tintineo de copas, y mientras todos reían, yo moría. Lentamente. En silencio. Y lo más cruel de todo era cuánto la amaba todavía. Cuánto creía que solo estaba pasando por un momento difícil, que su silencio de estas últimas semanas era cansancio, estrés, una especie de melancolía que pronto pasaría. Estaba distraída, y yo fingí no darme cuenta. Me abrazó con menos ganas, y pensé que todo estaba en mi cabeza. Ya no publicaba fotos nuestras, y me decía a mí mismo que era porque estaba demasiado ocupada. Pero esa noche, en esa maldita fiesta, todo se vino abajo. Ni siquiera quería ir. Era una reunión entre amigos en común, y ya noté su incomodidad cuando mencioné que podríamos aparecer. Me miró con sequedad, como si alguien le recordara algo incómodo. Dudó, pero finalmente cedió. Se vistió con un cuidado que hacía tiempo que no me mostraba, su maquillaje impecable, el mismo perfume que usaba cuando salíamos a cenar en los primeros meses de nuestra relación. Por un segundo, pensé que era para mí. Idiota. Se estaba preparando para un fantasma que aún no conocía, pero que ya la habitaba. Llegamos juntos, pero pronto se fue a charlar con sus amigos. Me quedé en un rincón, charlando con algunos conocidos, intentando aparentar serenidad. Hasta que lo oí. No era para mí. Era una conversación apagada, susurros entre risas y tintineo de copas. Su amiga dijo con sarcasmo, ¿pero de verdad cree que está en casa, en la cama, los miércoles? ¿Viste el coche del otro aparcado en la esquina otra vez ayer? Incluso dijo que la ha estado dando la lata para que lo deje todo. Risa ahogada. Se me escaparon más comentarios entre el estruendo de la música y el corazón palpitante. Me quedé paralizada. Una parte de mí no quería creerlo. Pero otra parte ya lo sabía. Lo sabía desde hacía días, semanas. Quizás desde el primer beso que me dio con los ojos abiertos, mirando al vacío. La noche continuó. Me quedé. No por cobardía, sino por una dignidad que solo quienes han perdido el mundo bajo sus pies pueden comprender. Quería mirarla a los ojos. Quería ver si aún tenía algo dentro que le recordara quiénes éramos. Esperé. Sonreí falsamente. Y cuando la fiesta terminó, en el estacionamiento aún vacío, con el sonido apagado del motor del coche en marcha, la miré. Miraba su teléfono. Fría. Distante. Casi mecánica. Dije en voz baja pero firme, ahora entiendo todos los silencios. No respondió. No lloró. No se disculpó. Simplemente apartó la mirada. Y entonces supe, ya no era mía. Y tal vez nunca lo había sido. Al día siguiente, preparé mi maleta. Salí de casa sin gritar, sin armar jaleo. Simplemente dejé la llave en la mesa de la cocina, junto con una breve nota, quédate con todo. Excepto con lo que destruiste. No sabía dónde ir ni qué hacer, pero sabía que no podía quedarme más tiempo. Y los días siguientes fueron una especie de luto. Luto por alguien que seguía vivo, pero no por mí. Perdí peso. Dormí mal. Miré fotos viejas e intenté comprender cuándo dejé de ser suficiente.
El dolor me transformó. Me endureció. Y me enseñó a ver. Durante meses, estuvo con su amante, presumiendo fotos con subtítulos sobre libertad, felicidad y empezar de nuevo. Lo vi todo sin reaccionar. Pero sabía que no duraría. Porque nada nacido de mentiras florece de verdad. Y tenía razón. Con el tiempo, las fotos desaparecieron. Las publicaciones escasearon. El brillo que ella forzaba en las redes sociales se desvaneció. Y estaba sola. No como castigo, sino porque el vacío que intentó llenar con otro hombre era un hoyo que había cavado con sus propias manos. Descubrió que lo que tenía con él era capricho, vanidad herida, deseo fugaz. Él no la amaba. Simplemente le gustaba el juego. Y cuando el juego perdió su encanto, la descartó. Fue entonces cuando ella intentó volver. Me buscó. Me rogó perdón. Lloró. Dijo que no sabía lo que hacía, que me extrañaba, que se había perdido a sí misma. La escuché. Con el mismo silencio que una vez usó contra mí. Dije que la perdonaba. Pero que ya no era la misma. Que no solo había destruido el matrimonio, había borrado quién era yo con ella. Y que ahora, alguien más me miraba con verdad. Alguien que me eligió sin juegos, sin dudas, sin medias tintas. Alguien que no necesitaba perderme para saber lo que tenía. Lloró más. Y se fue. Nunca regresó. Más tarde supe que empezó a vivir sola, en un pequeño apartamento, lejos de sus amigos, de los círculos que antes frecuentaba con orgullo. Quizás por vergüenza. Quizás porque ya no soportaba las miradas. Pero lo que más me impactó fue lo que me dijo en aquel último encuentro, con los ojos hinchados y la voz temblorosa: eras mi refugio. Pero confundí la paz con el aburrimiento. Lo guardé en silencio. Y transformé ese dolor en fuerza. Hoy soy otra persona. He aprendido a vivir sin ella. Vuelvo a amar. Y lo más importante, me amo a mí misma. Encontré a alguien que no necesita fingir felicidad en las fiestas, que no me cambia por migajas de atención, que no me hace dudar de mí misma. Y a veces, en las noches tranquilas, pienso en todo lo que he pasado y me doy cuenta, hay pérdidas que nos salvan. Y hay decisiones que son para siempre. Pero, ¿qué hizo cuando supo que había encontrado un nuevo amor, uno verdadero? ¿Y qué la hizo comprender, demasiado tarde, que lo que había destruido jamás podría reconstruirse? La respuesta está en cómo terminó todo. Y, lo más importante, en cómo se dio cuenta, de la forma más cruel y silenciosa, de que había perdido al amor de su vida, por una decisión que ni siquiera podía explicar. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni apoyamos ningún tipo de engaño. Todas las historias que escuchan son ficticio, pero inspirada en realidades que muestran cuánto la traición destruye, hiere y deja cicatrices profundas. Nuestro objetivo es claro: revelar intensamente las consecuencias reales de decisiones irreflexivas. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es impactante, emocionante e inolvidable. Buena historia. Se conocieron una tarde cualquiera, uno de esos encuentros que parecen accidentales pero que luego cobran el peso del destino. No hubo escena grandiosa, ni palabras ensayadas ni promesas exageradas. Solo hubo una mirada, firme, curiosa, discretamente interesada, y, tras ella, un diálogo que empezó tímidamente pero se alargó sin esfuerzo durante horas. Él se llamaba Daniel y ella Laura. Él era ingeniero civil, discreto, atento a los detalles, uno de esos hombres que se fijan en cuando cambias de perfume o cómo te atas el pelo. Ella era profesora de literatura, apasionada por los cuentos desde pequeña, con la costumbre de analizar cada gesto como si fuera parte de una trama oculta. Juntos, construyeron algo simple pero sólido. Una relación cimentada en la rutina compartida, almuerzos dominicales con sus padres, viajes improvisados los fines de semana lluviosos y silencios que no les incomodaban. Al principio, todo era encantador y ligero. Laura admiraba la forma en que Daniel se relacionaba con el mundo, con calma, sin prisas, como quien sabe que todo lo real lleva su tiempo. Él, en cambio, se enamoraba cada vez más de su intensidad, la forma en que hablaba con pasión de un libro que acababa de leer, las lágrimas en sus ojos al escuchar cierta canción, la forma casi infantil en que se reía de sus propios chistes.
No eran una pareja de apariencias superficiales, no intentaban demostrar nada a nadie. Compartían una complicidad silenciosa, como si ambos supieran que no necesitaban mucho para ser felices, solo el uno al otro. Con el tiempo, llegaron los compromisos. La boda fue íntima, hermosa, llena de sonrisas genuinas y votos que parecían inquebrantables. Luego vino el nuevo apartamento, las tareas compartidas, las plantas en el balcón, los cuadros colgados juntos, las listas de la compra compartidas en los celulares. Las conversaciones a la hora de dormir, los domingos con café en la cama, las miradas intercambiadas entre un grupo de amigos, como si fueran los únicos. Era el tipo de amor que no grita, que no arma un escándalo, sino que lo llena todo, como una brisa constante, invisible pero presente. Los dos eran compañeros, y era evidente. Eran el tipo de personas que se esperaban en la puerta del trabajo, que veían series acurrucados en el sofá, que tenían chistes privados que nadie más entendía. Laura tenía sueños artísticos, el deseo de escribir su propia novela, y Daniel siempre la apoyó, incluso cuando decía que quizá nunca terminaría nada. La animaba, la elogiaba y creía en ella con una fe que a ella misma le faltaba. Él, en cambio, a veces llegaba a casa cansado del trabajo, con el peso de decisiones técnicas y cálculos precisos. Pero bastaba con un toque suyo, un simple gesto, y todo parecía más ligero. Tenían una danza única, un ritmo creado por ambos que, durante mucho tiempo, pareció insuperable. Pero la vida, con su cruel sutileza, lo cambia todo sin pedir permiso. Las pequeñas cosas se acumulan, casi imperceptiblemente. Una respuesta cortante, una demora que antes se explicaba con cariño, ahora se convierte en nada más que un mensaje frío. Laura empezó a involucrarse más con la escuela, con sus proyectos de escritura, con sus nuevas amistades. Daniel, cada vez más abrumado por los plazos y las presiones, volvía a casa más tarde, en silencio, a veces incluso ausente. Pero ninguno de los dos parecía notar el abismo que comenzaba a abrirse. Después de todo, aún había besos, aún había compañía, aún había amor o algo muy parecido. Tenían un círculo de amigos en común, parejas con las que compartían cenas, escapadas, fines de semana en la playa. Personas con conversaciones ligeras, risas fáciles, historias compartidas. Era con ellos con quienes Laura se sentía viva a veces, cuando Daniel parecía demasiado perdido en su propio mundo. Y era en esos momentos cuando ella se esforzaba más por convencerlo de estar presente, de salir con ella, de reconectar. Él, a su vez, creía estar haciendo lo mejor que podía, trabajando para construir una vida estable, pagando las cuentas, asegurándose la comodidad, pensando que con eso bastaba. No había rencor entre ellos. Solo cansancio. Y quizás, de alguna manera, la ilusión de que el amor verdadero es indestructible. Daniel seguía mirando a Laura con admiración, incluso cuando ella, distraídamente, se pintaba los labios frente al espejo. Aún recordaba su aroma y cómo se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. Laura, sin embargo, a veces lo observaba en silencio, notando cuánto había envejecido en los últimos 2 años, no físicamente, sino en su mirada. Una mirada que cargaba con el peso de la rutina, de la responsabilidad, de la entrega silenciosa. Todavía se tocaban, todavía se abrazaban por la noche. Pero no con la misma urgencia, la misma verdad. Era casi como un reflejo de lo que eran. Todavía había amor, sí. Pero el amor, cuando pasa desapercibido, empieza a parecerse a la costumbre. Y la costumbre, cuando se convierte en una muleta, puede cegar incluso al más apasionado. Aún así, no había peleas constantes. No había gritos ni portazos. Todo era muy civilizado, muy sutil. Se felicitaban en público, intercambiaban mensajes a lo largo del día, recordaban cumpleaños y fechas importantes. Era el tipo de relación que cualquiera, desde fuera, señalaría como ejemplo. Pero solo ellos sabían lo lejos que se estaban distanciando. Y quizá ni siquiera lo tenían claro. Quizá pensaban que era solo una fase. Quizá esperaban que todo volviera a ser como antes. Y, en efecto, eso era lo que ambos deseaban. Daniel aún soñaba con un viaje que habían planeado años atrás. Laura aún pensaba en terminar el libro que había empezado con él. Aún había planes para los dos. En redes sociales, todo seguía perfecto. Fotos sonrientes, cenas,
piropos en los comentarios. La imagen de la pareja ideal seguía intacta. Pero dentro del apartamento, el silencio empezó a resonar más fuerte que cualquier música. Los pequeños gestos empezaron a desaparecer. El café ya no llegaba a la cama. Las notas cariñosas pegadas en la nevera desaparecieron. El tiempo juntos en el sofá se consumía con el móvil, viendo series por separado o simplemente estando cansados. Todavía había amor, sí. Pero el amor no basta cuando no hay presencia. Cuando no hay escucha. Cuando no hay deseo de comprender al otro. Laura pasaba más tiempo al aire libre, participando en eventos literarios, cafés con amigos y círculos de lectura. Daniel, en cambio, se sumergía cada vez más en su trabajo. Las conversaciones que antes fluían comenzaron a ser breves y formales. Y lo que antes era complicidad se convirtió en una especie de convivencia educada. Seguían los roces, pero más espaciados. Seguían los «te quiero», pero dichos por costumbre. Seguía habiendo una vida compartida, pero cada vez menos. Y esto, aunque sutil, es destructivo. Porque el amor requiere presencia. Y poco a poco se iban perdiendo de vista. La casa seguía ordenada, los compromisos sociales se mantenían juntos, los aniversarios de boda se celebraban. Pero la esencia se desvanecía. Como agua que se escurre entre los dedos, imparable. Y quizás la mayor tragedia de todas sea precisamente esta, no comprender el final en el momento. Creer que se aman lo suficiente como para superar cualquier distancia, cualquier ausencia, cualquier fracaso. Pero el amor, incluso el más verdadero, no sobrevive solo. Necesita ser nutrido, mirado a los ojos y cuidado con intención. Y fue en este escenario de silencio cortés, de rutinas arraigadas y ausencias emocionales disfrazadas de madurez, que algo empezó a cambiar. Algo silencioso, imperceptible para el mundo exterior, pero brutal para quienes lo experimentan. Un movimiento interno, una necesidad acumulada, una elección que no comienza en el momento, sino mucho antes, en los descuidos, en los vacíos, en las noches sin conversación, en las manos que ya no se buscan. Y es en este terreno frágil, lleno de espacios vacíos y expectativas frustradas, donde germinan decisiones peligrosas. Decisiones que lo cambian todo. Que cortan el hilo invisible entre dos personas. Que ponen fin a lo que parecía eterno. Pero por ahora, eso era todo. Una pareja que intentaba reencontrarse, sin saber que estaban a punto de perderse para siempre. Laura empezó a cambiar sutilmente, como el tiempo antes de una tormenta que aún está lejos pero ya se cierne en el aire. Daniel no lo notó de inmediato, porque el cambio se manifestaba en detalles que, por sí solos, no llamaban la atención. Su cabello recogido de forma diferente, su lápiz labial más intenso, su teléfono boca abajo en lugar de boca arriba, risas sueltas en mensajes que ella afirmaba eran de amigos, reuniones fuera del horario habitual, un brillo diferente en sus ojos que ya no brillaba para él. Y él, abrumado por el trabajo y la rutina, quería creer que todo era parte de un proceso natural. Que tal vez simplemente intentaba redescubrir una parte de sí misma que había perdido entre compromisos y facturas. Aún había cariño entre ellos. Aún había noches en las que yacían juntos, e incluso sin mucha conversación, una mano buscaba a la otra bajo las sábanas. Pero esas manos, que una vez se aferraron con fuerza, ahora se tocaban como disculpándose por ya no saber cómo encajar. Laura empezó a salir más. Primero fueron las reuniones escolares, luego las reuniones con amigos, luego los eventos culturales. Daniel no se quejaba. Al contrario, la animaba. Era el tipo de esposo que no la cuestionaba porque confiaba en ella. Y quizás, en el fondo, no quería ver lo que ya estaba empezando a suceder. Al regresar de estas salidas, ella parecía más ligera, más animada, más presente, como si la impulsara emocionalmente algo que él ya no podía proporcionarle. Irónicamente, esto lo hacía feliz. Ver a Laura sonreír siempre había sido su motor. Simplemente no sabía que esa sonrisa ya no tenía nada que ver con él. La casa seguía funcionando. Cumplía con las responsabilidades, no ignoraba los compromisos, y desde fuera, todo estaba en su sitio. Pero un desequilibrio crecía en su interior. Daniel empezó a notar que ella evitaba pasar tiempo juntos. Que posponía conversaciones importantes. Que lo miraba como un amigo lejano,
alguien que había formado parte de una hermosa historia pero que ahora parecía fuera de lugar. Intentaba acercarse, planear cenas, proponer viajes, revivir recuerdos. Pero ella siempre tenía un compromiso, una excusa, un ahora no. Y él, intentando respetar su espacio, se apartaba. Porque yo seguía creyendo que era solo una fase. Que el amor, de alguna manera, volvería a su forma original. Fue una noche en particular que algo en Daniel comenzó a despertar. Los invitaron a la fiesta de cumpleaños de una pareja de amigos, aquellos viejos amigos que los habían visto enamorarse, que habían estado presentes en la boda y que conocían su historia casi como testigos mudos. Laura se había vestido con inusual cuidado. Llevaba un vestido nuevo, un perfume llamativo y un maquillaje impecable. Él la felicitó sinceramente. Ella sonrió, le dio las gracias, pero su mirada estaba perdida. Durante la fiesta, se distrajo varias veces. Hablaba con otras personas, reía con su grupo de amigos. Daniel intentó que no le importara, disfrutando de las conversaciones a su alrededor, pero algo lo inquietaba. Una inquietud que no pudo identificar hasta que la escuchó. Estaba cerca del porche cuando oyó dos voces familiares hablando en voz baja. Una era la mejor amiga de Laura, la otra, una conocida en común. La primera dijo, con una risa discreta, no sospecha nada. Lleva semanas saliendo con ese tipo. Incluso hubo una noche en que ni siquiera se quedó a dormir, y él pensó que estaba en casa de su hermana. La otra respondió, sorprendida, ¿en serio? ¿Y de verdad está pensando en dejarlo todo por ese tipo? Su amiga se encogió de hombros y dijo, dice que se siente viva con él. Que con Daniel todo era demasiado predecible. Pero no sé, se siente más como una evasión que como amor. Daniel se quedó paralizado. El vaso que tenía en la mano casi se le cayó. Sintió un escalofrío en todo el cuerpo, como si el mundo a su alrededor se hubiera quedado en silencio de repente. La risa, la música, todo pareció desaparecer. Respiró hondo. Se quedó quieto, incapaz de moverse. Tenía el corazón acelerado, la boca seca y un dolor agudo, como un cuchillo invisible atravesándole el pecho. Pero no fue tras ella. No armó un escándalo. No interrumpió la fiesta. Esperó. Cuando se encontraron en el coche de vuelta, ella habló del suceso con ligereza, como si nada hubiera pasado. Él solo escuchaba. Observaba. No hacía preguntas. Hasta que, en un semáforo, en un silencio que se prolongó más de lo necesario, dijo, ahora entiendo todos los silencios. Ella no respondió. Le costó mucho respirar. Le costó aún más reaccionar. Pero no intentó negarlo. Y esto, más que cualquier grito, hirió a Daniel irreversiblemente. Al llegar a casa, fue directa al dormitorio. Él se sentó en la sala, inmóvil. Escuchó los pequeños ruidos de la casa, el crujido del suelo, el sonido de la ducha corriendo, los cajones abriéndose. Consideró preguntar. Confrontar. Pero todo parecía ya dicho en esa mirada que ella desvió al oír sus palabras. Y en ese momento, comprendió que ya no necesitaba pruebas. En los días siguientes, el ambiente era insoportable. Ella intentaba mantener la normalidad, pero él ya no podía fingir. Dormían en la misma cama, pero se sentían como dos desconocidos separados por un abismo de dolor no expresado. Daniel salió temprano de la casa. Evitaba las conversaciones largas. Simplemente mantuvo la estructura en pie mientras decidía qué hacer con los escombros de lo que había sido una vida juntos. Laura intentó sonreír, intentó actuar como si nada hubiera cambiado, pero la tensión era palpable. Ambos lo sabían. Pero ninguno lo dijo. Hasta que, un sábado por la mañana, él despertó antes del amanecer. Caminó hasta la habitación de invitados, cogió la maleta que apenas usaba y empezó a empacar sus cosas. Sin prisa, sin desesperación. Solo con la serenidad de quien entiende que ya no hay razón para insistir donde ya no se le ve. Lo encontró así, en silencio, doblando la ropa con cuidado. Se detuvo en la puerta, con los ojos llorosos, pero sin saber qué decir. Él la miró, sin enojo ni gritos, solo con un cansancio inmenso en los ojos. No hace falta que me expliques.
Ya lo sé, dijo, y volvió a doblar una camisa. Ella lloró. No intentó detenerlo. Porque quizá, en el fondo, también sabía que era inevitable. Que lo que los unía ya no era el amor, sino simplemente el recuerdo. Y el recuerdo no sostiene un hogar. Daniel salió de casa con una maleta, su billetera y su dignidad intacta. No armó un escándalo, no envió mensajes a amigos en común, no intentó justificarse con nadie. Simplemente se fue. Empezó a reconstruir su vida en silencio, reconstruyendo una rutina sin ella. No fue fácil. Los días eran largos. Las noches aún más largas. Extrañaba su aroma en las sábanas, sus pasos por la casa, los gestos automáticos de alguien que había compartido su vida con alguien durante tanto tiempo. Pero poco a poco, el dolor se convirtió en una cicatriz. Y en medio de este lento proceso, sucedió algo inesperado. Daniel conoció a alguien. Alguien que no conocía su historia, que no lo miraba con lástima, sino con genuina curiosidad. Alguien que se interesaba por sus pensamientos, que se reía de sus chistes, que lo escuchaba con atención. No hubo una pasión abrumadora al principio, pero había paz. Y esa paz, después de tanto caos, era todo lo que necesitaba. Mientras tanto, Laura se ahogaba en la duda. El amante que parecía tan presente comenzó a alejarse. Las promesas de libertad y un nuevo comienzo se convirtieron en exigencias y frustraciones. Los mensajes disminuyeron, los encuentros se hicieron más frecuentes. Y antes de darse cuenta, estaba sola. Intentó reconectar con sus viejos amigos, pero no fue bien recibida en todas partes. Intentó reconectar con su propia familia, pero también allí había resentimientos. Consideró buscar a Daniel, y un día, encontró el coraje. Se presentó en el edificio donde vivía, sin avisar. Él la recibió. La escuchó. Ella lloró, suplicó perdón, dijo que estaba confundida, que había cometido un error, que se había perdido a sí misma. Él la escuchó con respeto. Pero cuando terminó, respondió con calma, te perdono. Pero no voy a volver. Ella insistió. Intentó recordar los buenos momentos, los planes, los años juntos. Pero él la miraba con ojos que parecían estar en otra parte. Y cuando ella le preguntó si había alguien más, él respondió con la misma serenidad de siempre, sí. Y ella me elige a mí todos los días. Laura lloró como nunca. Se fue con el corazón roto. No solo por la pérdida, sino por saber que había destruido algo real por un deseo fugaz. Y, más que eso, porque había descubierto algo que aún no podía digerir. Algo que cambiaría por completo su perspectiva de todo lo vivido. Algo que Daniel aún no sabía. Pero que estaba a punto de descubrir. A Laura le llevó semanas procesar lo que había hecho. El silencio que Daniel dejó atrás fue mucho más violento que cualquier grito que esperaba oír. Era el tipo de ausencia que grita en los rincones de la casa, en los cubiertos que ya no son para dos, en la almohada que ya no huele, en la luz de la sala apagada antes, en el sonido de la ducha que ahora corre solo para un cuerpo. Al principio, intentó convencerse de que había hecho lo que tenía que hacer. De que había buscado su propia libertad, de que tenía razón al reconectar con un deseo que durante mucho tiempo había sentido prohibido sentir. Pero cuando ese deseo comenzó a enfriarse, cuando el otro comenzó a tratarla con la impaciencia de quien ya no tiene nada que conquistar, cuando el calor se convirtió en conveniencia y los encuentros perdieron su brillo, Laura comenzó a comprender lo que realmente había perdido. Todavía veía a Daniel de lejos, en las redes sociales, en los comentarios de sus amigos, en fotos discretas de lugares que había empezado a frecuentar con otra mujer. Y había algo en esa mujer que la desconcertaba, no por celos, sino por la forma sencilla y honesta en que abordaba todo. Había verdad en su mirada. Era como si hubiera encontrado en Daniel lo que ella misma perdió cuando dejó de verlo como su hogar. Y la destrozó. Intentó olvidar, intentó recuperar su vida, buscó distracciones en sus días. Pero nada la llenaba. Su amante la había dejado, sin muchas explicaciones, como quien se cansa de un juguete. Envió un último mensaje, sin respuesta. Llamó una vez, pero él no contestó. Y fue en ese momento, teléfono en mano, sentada en el sofá de la casa vacía, que comprendió, estaba sola, y era una especie de soledad que no tiene retorno.
Decidió buscar a Daniel. No por impulso, sino por una sincera necesidad de disculparse. Quería, al menos, pedirle perdón. Que lo lamentaba. Que ahora lo veía. No esperaba que volviera. Pero tenía que intentarlo. Quedó con él en un café que conocían bien. Llegó con la serenidad de quien ya no guarda rencor, solo recuerdos. Cuando ella empezó a hablar, él la escuchó. Con respeto. Sin interrumpir. Sin ironía. Había un dolor en sus ojos que ya no ardía, sino que simplemente existía. Cuando terminó de disculparse, él suspiró y respondió con firmeza, te perdono. Pero la vida ha seguido adelante. Y ahora estoy en un lugar donde ya no hay espacio para lo que eras. Ella simplemente asintió, con lágrimas en los ojos. Estaba a punto de levantarse cuando él añadió, en voz baja, qué curioso, pasaste tanto tiempo buscando algo afuera, y aquí estoy yo, pensando que yo era el problema. Cerró los ojos un segundo, intentando contener las lágrimas. Dijo que lo entendía, que quería que fuera feliz. Él simplemente sonrió. Una sonrisa breve y madura. De alguien que ya está en paz. Pero algo aún latía en su interior. Una incomodidad que había intentado ocultar desde su último encuentro con su antiguo amante. Un secreto. Un peso que se hacía cada vez más pesado. Algo que no les había contado a sus amigos ni a nadie. Porque dolía. Porque era feo. Porque revelaba cuánto se había perdido a sí misma. Su ex amante era un hombre encantador y cautivador, con palabras que seducían sin esfuerzo. Se conocieron en un evento literario. Al principio, su conversación fue simplemente admiración mutua. Luego vinieron los mensajes, los cafés, los encuentros. Él dijo que entendía a Laura como nadie más. Que ella merecía más. Que estaba perdida al lado de un hombre que no podía verla. Y ella le creyó. Porque quería creer. Porque era más fácil culpar a alguien que mirar hacia adentro. Cuando decidió asumir la aventura, aunque todavía fuera en secreto, imaginó que estaba cambiando su vida. Que estaba empezando de nuevo con alguien que la comprendía profundamente. Pero lo que no sabía, lo que descubrió demasiado tarde, era que no era la única. Que él tenía otros. Muchos. Que a todos les decía las mismas cosas, con el mismo tono, la misma intensidad. Que ella era solo un peón más en un sucio juego de vanidad. Y más que eso, descubrió que hablaba de Daniel entre líneas. Les decía a amigos en común que estaba arreglando a una mujer rota por un matrimonio tibio. Que le estaba abriendo los ojos al mundo. Una vez escuchó por accidente una grabación, un audio en el que se burlaba de la dependencia emocional de Laura. Dijo que ella se engañó pensando que iba a ser el gran amor de su vida, y que la única razón por la que se quedó fue la adrenalina de robarle lo que le pertenecía a otro hombre. Escuchar eso fue como caer de una altura absurda. Una mezcla de vergüenza, repulsión y culpa. La traición, ya lo sabía, le había costado su matrimonio. Pero lo que aún no entendía era cuánto le había costado también su propia dignidad. Guardó este secreto durante días. Sabía que contárselo a Daniel sería exponerse irreversiblemente. Pero en el fondo, sentía que lo necesitaba. No para intentar volver con él, sino para ser honesta por primera vez desde que todo empezó. Y fue una fría mañana que se armó de valor. Le envió un breve mensaje, ¿puedo decirte algo? No te voy a pedir nada. Solo necesito decirlo. Él respondió horas después, tan educadamente como siempre, claro. Puedes llamarme. Y así lo hizo. La llamada duró más de una hora. Laura habló sin rodeos. Contó cómo conoció al hombre. Cómo se involucró. Cómo creyó estar experimentando algo profundo. Y entonces, cómo la realidad se le vino encima. Cómo descubrió que él les decía lo mismo a los demás. Cómo se burlaba de ella. Cómo la usaba como trofeo. Daniel permaneció en silencio. No interrumpió. No expresó su enojo. Simplemente escuchó. Y al final, cuando ella dijo con voz entrecortada que se sentía avergonzada de todo,
él respondió, con una calma casi cruel, ahora entiendes lo que sentí esa noche. Pero nunca me reí de ti. Nunca traté tu amor como un juego. El silencio que siguió fue denso. Ella quería decir algo. Lo que fuera. Pero no había nada más que decir. Él le agradeció que se lo contara. Dijo que esperaba que se recuperara. Y luego se despidió con las palabras que más le dolieron: hay decisiones que no se pueden retractar. Pero al menos ahora, todo está claro. Laura colgó el teléfono sintiéndose completamente desnuda. Por primera vez, vio la verdad completa, sin adornos. Comprendió que no solo había traicionado un amor, sino que se había traicionado a sí misma. Había cambiado a un hombre que la amaba profundamente por alguien que nunca la había visto de verdad. Y lo que quedaba ahora era solo el eco de lo que podría haber sido. Daniel, al otro lado de la línea, sintió algo diferente después de la llamada. No fue alivio ni venganza. Fue una especie de cierre. Un punto final silencioso. La había perdido. Pero ella también había perdido algo mucho más grande. Y en ese momento, comprendió que no todo amor perdido es una tragedia. A veces, es la salvación. Pero Laura aún necesitaba hacer algo. Algo que podría cambiarlo todo, no recuperar el pasado, sino comprender, de una vez por todas, qué había sucedido realmente. Algo que solo descubriría al enfrentarse de frente a la mujer que ahora acompañaba a Daniel. Unos días después de la llamada, cuando todo parecía finalmente asentarse en un silencio que ambos aceptaban, Laura tomó una decisión inesperada. Había algo que no la dejaba en paz. Ya no se trataba de Daniel, ni de lo que habían compartido, eso, comenzaba a aceptar, estaba definitivamente enterrado. Se trataba de la mujer con la que estaba ahora. La que había aflorado en los últimos meses, discreta pero constante. Laura vio fotos aquí y allá, sonrisas espontáneas, gestos naturales. Y no era su presencia lo que la incomodaba, sino la ausencia de todo lo que Laura nunca había sabido ofrecer. La mirada que esa mujer le dirigió a Daniel, la forma en que él parecía tan ligero a su lado. Había verdad en esa relación, y quizás eso era precisamente lo que más dolía. Laura necesitaba verlo con sus propios ojos, no por celos ni por la esperanza de recuperar algo, sino por una necesidad brutal de comprender cómo todo había cambiado tanto y que era exactamente lo que había destruido. Sin decirle a nadie, fue al barrio donde sabía que Daniel vivía ahora. Esperó en un café cercano, observando la discreta actividad de la calle. El invierno lo hacía todo más gris, y esa tarde traía un frío que no era solo el viento. Cuando los vio caminar de la mano por la acera, con pasos sincronizados y una leve sonrisa en sus rostros, se le revolvió el estómago. No había nada extraordinario en la escena. Era solo una pareja caminando junta. Pero lo que la desarmó fue la forma en que Daniel la miró. Era la misma mirada de antes, la que una vez le dirigió. Una mirada de ternura, de admiración silenciosa, de presencia absoluta. Laura bajó la vista, sintiendo un nudo en la garganta. Esperó a que pasaran, sin ser vista, y solo entonces se levantó, con las manos temblorosas. No había nada que apaciguara el dolor. Su vida había seguido adelante. Y ahora, ella lo sabía con certeza. De regreso, recibió un mensaje inesperado. Era de un amigo en común que seguía en contacto con ambos y que, por casualidad, había oído que Daniel participaría en un evento público, un debate sobre arquitectura y urbanismo, organizado por una universidad local. Hablaría sobre la reconstrucción de espacios urbanos, sobre inicios físicos, irónicamente, nuevos inicios. Laura lo vio como una última oportunidad. No para hablar con él, sino quizás para escuchar algo que la ayudara a cerrar su propio ciclo de una vez por todas. Asistió al evento. Se sentó al fondo del auditorio, discretamente. Él entró unos minutos después, solo. Estaba más delgado, pero con una expresión serena. Hablaba con soltura, con una seguridad que ella conocía bien. El tema era técnico, pero a veces, sus palabras parecían tener un doble sentido. Cuando hablaba de demoler estructuras inestables para reconstruir sobre cimientos más sólidos, cuando mencionaba la importancia de no insistir en estructuras que ya no soportan el peso del tiempo, Laura sentía como si le hablara directamente a ella, incluso sin saber que estaba allí.
No lloró. Pero algo en su interior pareció desmoronarse con gracia. Al final del evento, ella se fue antes de que él la viera. No quería reencuentros forzados ni más palabras. Pero esa misma noche, Daniel recibió un breve mensaje: estuve allí. No me viste. Pero necesitabas oírlo. Respondió poco después, simplemente: gracias por venir. Ninguno de los dos dijo nada más. Y ahí, la historia pareció terminar para siempre. Pero las historias no siempre terminan cuando decidimos que lo hagan. Semanas después, llamaron a Laura para una entrevista en una nueva escuela, lejos de donde solía trabajar. También fue una oportunidad para empezar de cero, en un entorno diferente, con otros colegas, lejos de recuerdos dolorosos. Al llegar, el coordinador le mostró el lugar y, casualmente, mencionó que la nueva profesora de arte también era nueva. Una mujer amable, querida por los estudiantes, con una presencia cautivadora. Laura sonrió, restándole importancia. Hasta que, durante el recreo, se cruzó con la nueva profesora en el pasillo. Y se quedó paralizada. Era ella. La mujer. La que ahora ocupaba el lugar donde una vez estuvo Laura. Sus miradas se cruzaron por un segundo demasiado largo. La otra mujer reconoció a Laura de inmediato. Pero, para sorpresa de Laura, no apartó la mirada, no mostró incomodidad, no le dio la espalda. Al contrario, caminó hacia ella con una sonrisa contenida y educada, extendiéndole la mano con firmeza. «Eres Laura, ¿verdad?» Laura asintió tímidamente, sin saber qué esperar. La mujer continuó: «Soy Elena. He oído hablar mucho de ti. No te preocupes. No vine a molestarte». Había sinceridad en su voz. Y una firmeza que Laura no esperaba. Intercambiaron unas breves palabras, pero fueron suficientes para que Laura se marchara con el corazón latiendo con fuerza. No la odiaba. No podía. Era imposible odiar a alguien que reflejaba tanto respeto en sus ojos. Alguien que, incluso sin saberlo, ahora habitaba los rincones más íntimos de la vida que Laura había destruido. En los días siguientes, intentaron mantener las distancias en el ámbito profesional. Pero una tarde, al final de la jornada laboral, Elena la invitó a un café. Dijo que quería aclarar algo. Laura dudó, pero aceptó. Se sentaron en un pequeño café, lejos de la escuela. Elena empezó sin rodeos: «No estoy aquí para juzgarte. Sé que las cosas entre tú y Daniel terminaron mal. Y solo me involucré con él después de que todo terminara. Pero hay algo que quizás necesites saber, para superarlo de verdad». Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Elena respiró hondo antes de continuar: «No lo sabes, pero Daniel estuvo dispuesto a luchar por ti hasta el final. Cuando apenas se hablaban, él seguía hablando de ti con cariño. Me dijo que pensaba que era solo una etapa. Que solo necesitaba tiempo. Te defendió, incluso sin saber la verdad. Y cuando se enteró, cuando supo de ti todo lo que había pasado, lloró. No de rabia, sino porque sentía que te había fallado». Laura sintió un nudo en la garganta. Elena continuó, en voz baja, y, sin embargo, nunca dejó que el dolor lo amargara. Me dijo que solo quería experimentar algo real, algo sencillo. No buscaba llenar un vacío, sino construir algo nuevo, desde cero. Me habló de ti con respeto. Nunca intentó que te odiara. Al contrario. Dijo que eras el amor más profundo que había conocido. Y que solo te quedaste porque el amor requiere una decisión, y elegiste otra cosa. Laura no pudo contener las lágrimas. Lloró allí, ante esa mujer que, en ese momento, no era una rival, no era una enemiga, no era una sombra. Solo era testigo de una historia que ella misma había destruido. «Gracias por decírmelo», dijo Laura con voz temblorosa. Elena simplemente asintió. Él pagó la cuenta, se levantó y se despidió con un abrazo breve, inesperado, pero empático. Laura permaneció allí, sola en la mesa, mirando por la ventana. Dolía. Pero ya no era un dolor desesperado. Era un dolor necesario. Era el fin, finalmente aceptado. La semana siguiente, solicitó un traslado a otra escuela, en otro barrio. No por cobardía,
sino porque sabía que necesitaba un nuevo espacio para empezar de cero. Dejó una nota en su viejo escritorio, con una sola frase: pocos errores enseñan más que 1000 aciertos. Y se fue. Daniel se enteró del traslado por un tercero. No se lo contó a nadie. Pero esa misma noche, mientras caminaba con Elena por las tranquilas calles de su nuevo barrio, miró al cielo y dijo en voz baja: sí, se acabó. Elena simplemente le apretó la mano, en silencio. Conocía el peso de esas palabras. Y fue allí, en ese momento, que la historia encontró su punto final. Un final sin espectáculo, sin reconciliaciones forzadas, sin regresos dramáticos. Pero un final auténtico. Un final donde cada persona siguió adelante, marcada por lo vivido, moldeada por lo perdido, y por lo aprendido. El invierno comenzaba a dar paso a días más suaves, pero incluso con cielos más despejados y vientos menos gélidos, Laura sentía una permanente sensación de estar en una estación fuera del tiempo. El cambio de escuela le trajo cierto alivio, como si el mero desplazamiento físico le permitiera respirar con más libertad, pero lo cierto es que ningún lugar era realmente nuevo cuando se lleva el pasado dentro. Empezó a dedicar más tiempo a las clases, a leer con más frecuencia, a evitar los encuentros sociales. Era como si, en un movimiento casi inconsciente, intentara reconstruir su identidad desde cero, lejos de los ojos que la veían como la mujer que destruyó su propio matrimonio en un impulso fugaz. Ahora, los estudiantes la veían solo como la nueva profesora de literatura, la que siempre llevaba un libro en la mochila, la que escribía frases enigmáticas en la pizarra al comienzo de la clase y hacía preguntas que inquietaban a los adolescentes. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había algo en ella que no era ruina, que aún merecía ser cultivado. En sus escasos momentos de descanso, Laura volvía a sus viejos cuadernos. Manuscritos iniciados e interrumpidos, ideas sueltas, reflexiones que parecían provenir de otra vida. Percibía, entre las líneas de sus escritos anteriores, una ingenuidad que ya no existía. Pero también percibía una llama, una especie de fe en el amor que, a pesar de todo, no se había extinguido del todo. Sabía que no podía volver a empezar de la misma manera, pero podía escribir desde otro lugar. Más sobrio, más honesto, quizá más triste, pero definitivamente más real. Empezó a escribir con regularidad. No para publicar, no para demostrar nada, solo para escucharse a sí misma. Como si cada palabra fuera una forma de reconstruir las piezas que aún tenían sentido. Aún así, había noches en las que el recuerdo de Daniel volvía con fuerza, no como un arrepentimiento vacío, sino como un dolor sereno e ineludible. Era en esas noches cuando más escribía. Porque era la única manera que conocía de soportar el silencio. Daniel, en cambio, vivía una rutina completamente distinta. La presencia de Elena en su vida le trajo no solo estabilidad emocional, sino una sencillez que nunca había experimentado de forma tan consciente. Era un amor ligero y sin ruidos. Se apoyaban en las pequeñas cosas, desde preparar el café hasta los largos silencios compartidos en el sofá, que ninguno se sentía presionado a llenar con palabras. Fue en ese espacio de calma donde Daniel redescubrió una versión de sí mismo que creía perdida. Ya no era el hombre que dudaba, intentando comprender que había hecho mal, intentando reparar grietas invisibles. Ahora, simplemente era alguien dispuesto a vivir el presente sin miedo a ser inadecuado. Y, aunque no lo dijera en voz alta, Daniel sabía que esta paz no habría sido posible si no hubiera experimentado la destrucción anterior. El dolor lo moldeó. Y, por contradictorio que parezca, fue a través de la traición que se reencontró a sí mismo. Hubo un día, sin embargo, que sacudió el equilibrio recién establecido. Un evento literario organizado por una editorial local reuniría a autores independientes y profesores de diversos campos, entre ellos Laura. Uno de los textos que había escrito como crónica personal había llamado la atención y fue seleccionado para lectura pública al cierre del encuentro. El texto no mencionaba nombres, no exponía hechos concretos, pero era profundamente emotivo. Hablaba de decisiones, de la soledad causada por una libertad mal entendida, del amor perdido no por ausencia, sino por distracción. Consideró declinar la invitación, pero algo dentro de ella la impulsó a aceptar. No por el público, sino porque necesitaba romper la última barrera de la vergüenza. Necesitaba permitirse ser vulnerable ante sí misma. El auditorio no estaba lleno,
pero entre los presentes, una figura inesperada apareció discretamente entre los bancos del fondo. Era Elena. Y a su lado estaba Daniel. Cuando Laura subió al escenario, le temblaban las manos. La cálida luz de sus ojos le impedía ver con claridad sus rostros, pero sabía que estaban allí. El texto en sus manos se sentía más pesado que nunca, pero también más necesario. Lo leyó con firmeza, sin vacilar. Y a medida que las palabras salían, se sentía más ligera. Era una especie de confesión velada, no pidiendo perdón, sino ofreciendo la verdad. Cuando terminó, el silencio se prolongó un segundo más de lo debido antes de que comenzaran los tímidos aplausos. No buscó la mirada de Daniel. Ni la de Elena. Salió del escenario y se fue directa al backstage. Necesitaba respirar. Y fue allí, apoyada contra la fría pared del pasillo, donde oyó pasos acercándose. Era Elena. Tenía una expresión serena, casi maternal. Simplemente dijo, fue hermoso. Cierto. Laura asintió, con la voz entrecortada. Elena dudó un momento y añadió, necesitabas esto más de lo que crees. Y antes de que Laura pudiera responder, se dio la vuelta y regresó al auditorio. Daniel no apareció. Y, de alguna manera, Laura supo que era lo mejor. En ese momento, comprendió algo nuevo, no todo lo que necesita decirse requiere una respuesta. Algunas verdades se liberan simplemente para existir. Y eso fue suficiente. En los días siguientes, Laura recibió mensajes de personas conmovidas por el texto. Ninguna sabía que se escondía tras esas palabras. Simplemente decían sentirse conmovidas, como si alguien hubiera expresado con palabras algo que ellas mismas nunca habían sabido cómo nombrar. Y eso fue, para ella, más transformador que cualquier reencuentro. Empezó a organizar sus escritos, creando un pequeño blog anónimo. Nada grandioso, pero era una forma de seguir escribiendo, de seguir escuchándose a sí misma. No buscaba redención, sino comprensión. Y eso, poco a poco, se convirtió en suficiente. Daniel, al salir del evento, comentó el texto con Elena. Dijo que reconocía cada línea, cada metáfora. Dijo que, por un momento, lo sintió todo de nuevo. Pero, a diferencia de antes, no sintió ni rabia ni añoranza. Se sintió orgulloso de haber superado la situación. Elena lo escuchó atentamente, sin celos. Sabía que el pasado que Daniel cargaba era parte del hombre que amaba. Y también sabía que, al aceptarlo con empatía, fortalecía aún más su vínculo. Caminaron a casa en silencio, pero de la mano. Y en ese gesto, simple y repetido tantas veces, había más significado que cualquier palabra. Pasaron las semanas. El blog de Laura empezó a ganar lectores. Personas que se identificaban con el dolor, la pérdida, los nuevos comienzos. Un día, recibió un mensaje que la paralizó por unos minutos. No incluía nombre, simplemente decía, he leído todas tus columnas. Ahora entiendo más que antes. Espero que sigas escribiendo. Y que estés en paz. Laura no necesitó preguntar quién era. Lo sabía. Sonrió para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Borró el mensaje. No porque quisiera olvidarlo, sino porque comprendió que ya no necesitaba guardar nada. Y así, sin pretensiones, la historia tomó su forma definitiva. No como un libro cerrado, sino como una carta abierta. Una narrativa de dolor, decisión, pérdida y aprendizaje. Pero aún faltaba algo. Una última pieza de este rompecabezas emocional que, al encajar, pondría todo en su sitio. Algo que ninguno de ellos esperaba, pero que sellaría su destino de una vez por todas. Algo que aún estaba por llegar. Esa noche, después de la lectura en el evento literario, Laura no durmió. No era insomnio en el sentido habitual, era como si su cuerpo estuviera exhausto, pero su mente aún recorriera habitaciones, pasillos y recuerdos. Cada frase leída en voz alta reverberaba en su interior como un eco infinito. Por primera vez, había hablado de su culpa sin esconderse tras eufemismos. Por primera vez, no intentó justificar lo que había hecho ni fingir que no le había dolido. Sintió alivio, pero también una profunda incomodidad,
porque desnudarse ante el mundo con palabras tan íntimas la dejaba vulnerable de una forma que nunca antes había sentido. La visita de Elena al camerino, aunque suave, también despertó emociones que Laura había intentado controlar. La serenidad de aquella mujer no la lastimó, sino que la confrontó. Fue una lección silenciosa, de esas que no se pueden enseñar, solo absorber. Y mientras veía el amanecer romper por la ventana de su dormitorio, se dio cuenta de que, incluso sin saberlo, Elena la había perdonado antes de siquiera disculparse. Y eso, paradójicamente, le dolió más que cualquier rencor. En los días siguientes, los ecos de aquel acontecimiento seguían llegando. Personas, colegas, antiguos alumnos, incluso desconocidos, comentaban los textos que publicaba. Muchos desconocían que eran autobiográficos, y esto la reconfortaba. La máscara del anonimato era, por ahora, lo que le permitía seguir escribiendo con libertad. Pero una invitación llegó por correo electrónico y la desestabilizó. Una editorial independiente, especializada en colecciones confesionales, le ofreció la oportunidad de publicar un libro suyo. La propuesta era sincera y admirable, querían su voz, su experiencia, su dedicación. Laura dudó durante días. La idea de verlo todo impreso, con su firma, la asustaba más de lo que quería admitir. Sabía que, incluso sin mencionar nombres, quienes vivieron la historia reconocerían cada línea. Daniel, en especial. ¿Sería justo exponer algo tan íntimo, incluso sin intención de herir? ¿Era ético convertir en literatura una historia de dolor real? Consideró negarse. Pero en el fondo, sabía que se enfrentaba a un dilema moral que no era solo suyo. Era el dilema de alguien que se reconstruye a partir de sus propios errores y trata, de alguna manera, de devolver al mundo algo que tenga sentido desde la destrucción. Decidió hablar con alguien que no formara parte de su pasado, pero que la conociera tal como era ahora. Buscó al profesor de literatura de su nueva escuela, un hombre mayor y sensible que admiraba su escritura y la respetaba evidentemente. Le contó la invitación de la editorial, sin revelarle todos los detalles del origen de los textos. La escuchó atentamente y, al final, dijo, hay cosas que solo sanan cuando se comparten. Si escribir te salvó, quizás tu escritura salve a alguien más. La vergüenza solo tiene poder sobre lo que ocultamos. Laura no respondió de inmediato. Pero esas palabras la acompañarían. Mientras tanto, al otro lado de la historia, Daniel y Elena seguían con sus vidas con naturalidad. Había días en los que ni siquiera pensaba en Laura. Otros, en los que un olor, una canción o un lugar le recordaban pequeños fragmentos de la vida que había dejado atrás. Pero esos momentos ya no estaban cargados de dolor, solo de recuerdos. Su amor por Elena maduró lentamente, sostenido por las decisiones cotidianas. Y quizás esa fue la diferencia clave, ya no era una pasión impulsiva, sino una construcción serena. La confianza entre ellos era sólida, pero no incuestionable, ambos se daban espacio, hablaban de sus miedos, respetaban los silencios del otro. Era una relación más madura, más consciente. Y Daniel, aunque no lo dijera en voz alta, sabía que había encontrado algo excepcional. Una tarde, mientras ordenaban los libros en la estantería, Elena mencionó el evento literario al que habían asistido semanas antes. Dijo que había reflexionado mucho sobre lo que Laura había escrito y que, a pesar de todo, admiraba su valentía. Daniel simplemente asintió. Tras un breve silencio, confesó, creo que algún día publicará todo eso. Elena lo miró con curiosidad. ¿Y eso te molestaría? Respondió con calma, no, mientras sea cierto. Lo único que me dolería sería ver nuestra historia contada como una mentira. Elena sonrió levemente y continuó ordenando los libros. Laura finalmente decidió aceptar la invitación de la editorial. Pero con una condición, que el libro se publicara sin foto, sin biografía, sin ninguna información que la identificara directamente. No fue por miedo al juicio de los demás, sino por respeto a quienes vivieron la historia con ella. La editorial accedió. Comenzó el proceso editorial, y con él vinieron ajustes, revisiones y recortes difíciles. Pero también hubo momentos de reconexión con partes de sí misma que Laura había olvidado. Entre los textos, se dio cuenta de que había más que culpa, había humanidad, defectos, fragilidad.
Empezó a comprender que cometer errores no la hacía menos digna de empezar de nuevo, siempre y cuando no intentara esconderse tras ellos. El libro se publicó discretamente, sin fanfarrias. La tirada inicial fue pequeña, dirigida a un público especializado. Aún así, empezaron a llegar las primeras reacciones en línea, en foros literarios y en mensajes privados. La gente le agradecía sentirse comprendida. Otros decían que habían cambiado la forma en que veían sus propias historias. Y entre estos mensajes llegó uno que Laura no esperaba. Un comentario anónimo, escrito con delicadeza, que decía: «El dolor sobre el que escribiste es demasiado real para ser inventado. Gracias por dar voz a lo que tanto sienten pero no pueden expresar. Espero que hayas encontrado la paz. Te la mereces». Laura lo leyó varias veces. Y aunque no sabía quién lo había escrito, sintió que ese mensaje cerraba un ciclo. No como un perdón pedido o concedido, sino como un reconocimiento silencioso de que todos, de alguna manera, habíamos sobrevivido. Una noche, Elena encontró a Daniel sentado en el porche, con el móvil en la mano y una expresión pensativa. Se acercó y se sentó a su lado. Él le mostró la pantalla. Era la página de la reseña de un libro recién publicado. «¿Es de ella, no?», preguntó Elena. Daniel asintió. «Creo que sí». Elena leyó la reseña en silencio. Luego dijo con firmeza: «Lo que hizo es hermoso. Dolió, pero se transformó. Eso es raro». Daniel giró la cara hacia ella, le tomó la mano y respondió: «Y tú fuiste quien me salvó de encerrarme para siempre después del dolor». Elena no respondió. Simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Y allí se quedaron. Juntos. Sin necesidad de decir nada más. Más tarde, al apagar las luces de su habitación, Daniel recibió un último mensaje. Era de un número desconocido. Era breve. Simplemente decía: «Gracias por quererme, incluso cuando no sabía cómo recibirlo. Espero que estés bien». Se quedó mirando la pantalla unos segundos. Y luego, con un gesto tranquilo, borró el mensaje. Sabía que no necesitaba responder. Porque algunas palabras se dicen por decir. Y el silencio, en este caso, era la respuesta más sincera. Mientras tanto, Laura continuaba con su nueva rutina. Él empezó a planear un nuevo libro, esta vez no sobre pérdidas, sino sobre posibilidades. Se permitió conocer gente nueva, sin prisas, sin expectativas exageradas. Estaba aprendiendo a vivir con el espacio vacío, no como una herida abierta, sino como un recuerdo necesario. A veces, todavía soñaba con el pasado. Pero al despertar, se sentía completa. Y eso ya era más de lo que podía esperar lograr. Sus caminos eran paralelos. Ninguno volvería a cruzarse profundamente. Pero ahora, había respeto. Había claridad. Y, sobre todo, había paz. Una paz alcanzada a través del dolor, de la verdad, de decisiones difíciles. Pero que, al final, les permitió a ambos respirar tranquilos. Aún quedaba una última curva en el camino. Un último momento que sellaría para siempre lo vivido. Y ese momento estaba a punto de suceder. Aquella tarde que selló definitivamente todo lo construido entre esos tres caminos que se entrecruzaban, Laura recorrió las estanterías de una pequeña librería donde, meses antes, jamás habría imaginado ver su propio nombre impreso en discretos lomos. El libro había salido en una nueva edición, ahora con su nombre completo, su foto en la solapa y, lo más importante, su historia reconocida no como un relato de culpa, sino como un testimonio de reconstrucción. Allí, en ese espacio entre lectores anónimos que hojeaban las páginas con genuino interés, ya no era la mujer que la infiel, ya no era solo la exesposa de Daniel, era simplemente alguien que había pasado por su propio infierno y regresaba con algo que decir. Ya no buscaba aprobación ni redención, solo comprensión. Y fue en ese momento, cuando se detuvo a firmar un ejemplar para una joven que dijo haberse separado tras descubrir la traición de su pareja, que Laura comprendió lo que significaba ser útil incluso en sus propios defectos. Su dolor, tan profundamente personal, ahora cobraba significado a los ojos de otros que también intentaban sobrevivir. Esa misma semana, Daniel y Elena firmaron el contrato para su nueva casa.
Era un terreno modesto con vista despejada al horizonte y espacio suficiente para el pequeño jardín que ella siempre había soñado. Tenían planes sencillos, una cocina espaciosa, una sala de estar con luz natural y un dormitorio con lo esencial. Al firmar el contrato, Daniel miró el terreno aún vacío y sintió una paz silenciosa que lo invadió. Era algo diferente a todo lo que había experimentado antes. Con Laura, experimentó la intensidad de un amor que parecía eterno, pero se perdía en sus propias promesas. Con Elena, experimentó la tranquilidad de un amor que no necesitaba prometer nada, simplemente presente, decisión tras decisión, día tras día. La miró allí a su lado, sonriendo entre papeles y planes, y supo que, aunque la vida aún tuviera giros inesperados, el suelo que pisaba ahora era firme. Por primera vez en años, no había fantasmas a su sombra. Pero la vida, incluso cuando nos tranquiliza, nos sorprende. Unos días después de su visita a la librería, Laura fue invitada a una entrevista en vivo en un programa de radio. El tema era literatura confesional y las cicatrices que inspiran. Dudó, como siempre ante una exposición, pero aceptó. Durante la entrevista, habló con naturalidad sobre cómo escribir era su forma de no destruirse, sobre cómo afrontar sus errores era la única manera de no repetirlos. La sensible presentadora le preguntó si creía en un nuevo amor. Laura sonrió, no con melancolía, sino con sinceridad. Dijo que el amor ya no era una obsesión ni una meta, sino un espacio que dejaba libre dentro de sí misma, sin prisa por llenarlo. Al final de la entrevista, mientras regresaba a casa en el metro, una mujer sentada a su lado comentó en voz baja que reconocía su voz. Dijo que había leído su libro sin que su esposo lo supiera y que, por él, había decidido seguir con su matrimonio. Laura se quedó en silencio por un segundo, luego respondió que no era una escritora de consejos, pero que se sentía honrada de haber escrito algo que ayudara a alguien más a luchar por aquello por lo que todavía valía la pena luchar. La noche siguiente, ya instalada en su nuevo hogar, Elena encontró una carta en la almohada. Daniel solía escribirle notas breves, nada demasiado poético, pero siempre sincero. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. Dijo que había ido solo a visitar la vieja casa donde había vivido con Laura. Dijo que no era para reabrir heridas, sino para cerrar recuerdos. Dijo que se había sentado unos minutos en el banco del jardín donde una vez esperó a Laura de un viaje. Había cerrado los ojos y dejado que los ruidos de la calle lo trajeran todo de vuelta, solo para soltar. Y que, al levantarse, sintió que una puerta interior se cerraba silenciosamente, con el sonido preciso de un ciclo que se completaba. Al final de la carta, decía, ahora estoy completo de nuevo. Y te elijo a ti, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que está por venir. Elena sostuvo la carta unos minutos antes de guardarla en una caja donde guardaba todo lo que él le había escrito. Fue un gesto sencillo, pero contenía el peso de un amor que supo esperar el momento adecuado para florecer. En un giro final, durante el lanzamiento del segundo libro de Laura, un nuevo personaje entró en su vida. Era un joven editor de mirada directa e ingenio agudo. Nada en él la cautivó de inmediato. No había chispa ni arrebato. Pero sí respeto. Interés genuino. Largas conversaciones sobre literatura y política, café fuerte y silencios incómodos. Con el tiempo, sus encuentros se hicieron frecuentes. Él nunca le preguntaba por su pasado. Simplemente leía lo que escribía y la miraba como si no necesitara saberlo todo, solo lo suficiente para estar presente. Un día, durante un evento al que ambos eran invitados, la elogió frente a otros escritores, diciendo que su fuerza residía en su vulnerabilidad. Laura, ya acostumbrada a los elogios técnicos, sintió una oleada de satisfacción al oír eso. No porque necesitara validación, sino porque, por primera vez, alguien hablaba de ella como persona completa, y no como una historia fragmentada. Daniel y Elena continuaron sus rutinas con serenidad. La casa adquirió color, muebles sencillos y libros por doquier. Plantaron un árbol de jabuticaba en el patio trasero y se propusieron cuidarlo juntos. Nunca volvieron a mencionar a Laura, no por resentimiento, sino porque sabían que el pasado ya había cumplido su propósito. Ahora se trataba de lo que decidieran plantar de ahí en adelante. Una tarde de primavera, recibieron a unos amigos para cenar en el patio trasero. Sonrisas, conversación relajada,
un niño corriendo entre las sillas, el suave sonido de una guitarra. Daniel miró a su alrededor y pensó que, a pesar de todo, estaba exactamente donde debía estar. Mientras tanto, Laura terminaba el prefacio de su tercer libro. Esta vez, una colección de textos sobre empezar de cero. Al escribir la última línea, se detuvo unos segundos, mirando el cursor parpadeante en la pantalla. Luego escribió: empezar de cero no se trata de borrar lo que fuimos. Se trata de elegir quienes queremos ser con lo que queda. Guardó el archivo, cerró su portátil y, mirando por la ventana, vio a la editora de pie en la acera, esperándola para cenar. Agarró su bolso y salió con paso ligero. Ya no había prisa, ni culpa, ni máscaras. Solo una mujer dispuesta a caminar, esta vez con los ojos bien abiertos. Esta fue la historia de un amor perdido, de una traición que destrozó lo que parecía indestructible, de un dolor inevitable pero afrontable, y de personas que, incluso rotas, aprendieron a reconstruirse con dignidad. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios, queremos conocer tu opinión, tu perspectiva y lo que aprendiste. Y no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando historias reales e intensas que nos conmueven cuando a veces intentamos ignorarlas. La traición es una decisión que tiene un alto precio. No solo destruye la relación, sino también la admiración, el respeto, la historia y la identidad. Deja cicatrices invisibles tanto en el traicionado como en el traidor. A veces, el dolor no llega en el momento de la decisión, sino el día en que uno se da cuenta de lo que dejó atrás. La lección de esta historia es simple: nadie gana cuando se rompe la lealtad. Incluso si surge un nuevo amor, las cicatrices de la pérdida de un amor verdadero perduran por mucho tiempo. Y como siempre, les recordamos, este canal no tolera ningún tipo de engaño. Nuestras historias son ficticias, pero los sentimientos y las consecuencias que retratamos aquí son demasiado reales como para ignorarlos. Que cada historia los haga reflexionar, y que cada decisión que tomen construya, nunca destruya. Hasta la próxima.